Dios es bueno, diga. Dios es bueno. Todo el tiempo Dios es bueno. La verdad es que cada día nos sorprende más. Cada día nos sorprende más. Muchas veces nosotros pensamos que solo, que no tenemos ayuda, pero Dios está allí, lo que decía Brenda. Allí está Dios. Y lo podemos sentir, a cada instante lo podemos sentir. Lo podemos sentir en nuestra vida, lo podemos sentir en nuestro empleo, lo podemos sentir en nuestras finanzas. Miren, muchachos, yo de lo cual que tengo 5 años de estar aquí, y más es el tiempo que he estado en casa, que he estado trabajando, y Dios nunca me ha faltado. Es más, yo creo que me ha dado demasiado. ¿Por qué? Por su fidelidad. Por su fidelidad, ¿sí? Y a pesar de que muchas veces uno se pone un poquito rebelde, pero Dios sigue allí. Dios sigue allí, en control, ¿sí? Me alegro mucho por el testimonio que Brenda ha dado. Y yo también tengo un testimonio, pero no lo haré hoy. Después lo haré. Pero sí, es verdad, nosotros no podemos callar los testimonios de Dios, porque Dios quiere que nosotros hablemos, que nosotros demos a conocer, para que la gente mire cómo Dios está obrando en la vida de cada uno, ¿sí? Por eso no podemos callarnos los testimonios, lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Y por la gracia del Señor, hoy estamos aquí. ¿Ya podemos? ¿Ya? Dios Padre Santo, bendito eres tú, Señor, Creador de los cielos y de la tierra. Te damos gracias, Padre amado. Hoy, por tu gracia, por tu misericordia, Señor, estamos aquí. Tú conoces, Señor, nuestro pensamiento. Tú conoces nuestras necesidades. Y todo tiene, Señor, bendito Dios, un sentido, un propósito. Te doy gracias, Señor, por estos valientes, Señor, por estas personas que están dando un ejemplo, Señor, de fidelidad, de constancia, porque ellos están perseverando, Señor. Ayúdanos, Señor, a permanecer allí firmes, Padre Santo. Que las circunstancias no nos desmotiven, Señor, sino que al contrario, a pesar de cualquier tropiezo, de cualquier situación, sigamos avanzando. Que nunca, Señor, nos apartemos de ti, Padre Santo. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, te damos la gloria y la honra a ti, Señor. Sí. Vamos a abrir nuestra Biblia en Génesis 25, del 20 al 34. Y por la gracia del Señor, la palabra de Dios nos habla hoy de algo que parece una historia, pero es algo tan hermoso como Dios se glorifica en la vida de este varón, ¿sí? Y vamos a mirar, ¿sí? Esta es la historia de Jacob, parte de la historia de Jacob. Y yo me puse a meditar en esa, y me llenó tanto esa palabra, ver cómo Dios se está glorificando en la vida de ese hombre, aún antes de nacer, ¿sí? Dice, y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo, de Padán Aram, hermana de Labán, arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, no podía tener familia, no podía tener hijos. Y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca su mujer. Sí, qué hermoso, diga. Qué hermoso, qué precioso que nosotros oremos y que Dios escuche nuestra súplica. Y los hijos luchaban dentro de ella y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová.
Y le respondió Jehová: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Y cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí que había gemelos en su vientre. Y salió el primero rubio, y era todo velludo, como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al carcañal de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. O sea, ya era mayor el hombre. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo. Y crecieron los... Pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo, cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí que yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? ¿Sí? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y el guisado de las lentejas. Y él comió y bebió, y se levantó y se fue, y así menospreció Esaú la primogenitura. Padre Santo, por tu gracia, Señor, por tu misericordia, aquí estamos, Señor. La palabra nos habla de que estos 2 pueblos, estos 2 chicos, venían en guerra, venían en lucha. ¿Por qué venían guerreando? Por la primogenitura. Todos querían salir primero. Desde allí empezó la contienda, ¿sí? Pero sucede que cuando Dios coloca en nosotros ese querer como el hacer, dice que Esaú contaba con el favor del padre porque era un cazador, y él comía de su mano, él comía de su casa. A él le gustaba, pero a Dios le gustaba Jacob. Dios quería Jacob. ¿Por qué? Porque nosotros podemos ver de que Dios nos coloca, dice la palabra del Señor: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, ¿sí o no? Entonces, a Dios prácticamente no le gustan las personas pues que sean demasiado violentos. Por eso me atrevo yo a decir que por eso fue que David no pudo construir el templo, porque era un hombre violento, era un guerrero, ¿sí? Y por eso lo construyó Salomón, que era un hombre quieto, ¿sí? Ahí vamos viendo la diferencia. Entonces Dios quería ese control, quería eso, pero empezó a usar a Rebeca. Él empieza a usar a Rebeca. Y cuando Isaac le dice a su hijo que vaya y le traiga, bueno, todavía aún no, esperemos todavía. Entonces llega y hay guerra, hay disputa entre los 2 hermanos, ¿sí? Porque dice que desde el vientre ellos mantenían guerreando, no estaban quietos, no estaban tranquilos. ¿Qué los incomodaba? Era eso,
Era eso. Y dice que el uno salió primero el rubio, y el menor salió con la mano trabada en el carcañal. ¿Qué es un carcañal? Carcañal es algo que cuando uno se aferra a algo, ¿sí? A algo que él no quería, o sea, era tanta la guerra que él no quería dejarse, no quería quedarse. Y al último le tocó salir de último, pero salió agarrado de la. Y así como él se aferró a ese pie, así se aferró él a la primogenitura. Así. Y empezó él a mirar cómo alcanzar esa bendición. Porque para Jacob era una bendición. Para Esaú no era nada. Porque él pensaba que la tenía, que él la merecía. Que por eso él no le da importancia. Porque anteriormente el mayor, la persona, el hijo mayor era el que heredaba. Pero vemos cómo el Señor empieza a cambiar. Y no solamente cambia allí con Jacob, con Isaac, sino que también cambió con Isaac, ¿sí o no? Con Ismael y Isaac. Que Ismael era el mayor y era el que merecía todo heredar. Y el Señor le dijo a Abraham, le dijo: no, mi pacto será con Isaac. Mi pacto no es con Ismael. Ismael siendo el mayor. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Que empieza eso a mirar, empezamos a mirar. También eso lo miramos, que en la vida de Jacob, cuando son las 12 tribus, el Señor no bendice a Rubén. Jacob no bendice a Rubén como primogénito prácticamente, sino que le da, era el primogénito, mas no le dio el lugar de primogénito. Él amaba mucho a José. ¿Sí? Él amaba mucho a José. Y por eso vino el odio que le dieron a José, que los hermanos ¿sí? Entonces, si vamos a mirar, eso se va, ¿sí? También con Efraín, también, y los hijos de José, también se vio eso. Que Jacob, cuando fue a bendecir a sus nietos, colocó las manos atravesadas. Y José le dijo: no, papá, no, padre, no es así. Y los déjame, yo sé lo que hago. ¿Sí? Entonces vemos eso, ¿sí? Entonces, pero ante los ojos de los hombres no era correcto que Jacob fuera el heredero, que Jacob tuviera la bendición. Entonces, cuando ya Isaac envejece, cuando él envejece, dice que él se queda ciego. Él queda ciego a la edad de 100 años. Él queda ciego. Y le dice al hijo que por favor que fuera y casara, y que para que le diera de comer, y él le daría la bendición. ¿Sí? Pero Isaac está hablando con Esaú, y Rebeca está escuchando. Dios empieza a usar a Rebeca, y Rebeca va y le dice a su hijo, le dice: escúchame, hijo, tu papá quiere un guiso, ve y tráeme dos carneros, que yo los prepararé para que tú se los lleves. Pero Jacob tenía temor. Jacob tenía temor, ¿por qué? Porque él no quería que el papá lo maldijera. Él no quería arriesgarse a estar peor de lo que estaba. Pero la mamá le dice: tranquilo, si hay alguna maldición que caiga sobre mí, tú haz lo que yo te digo. ¿Sí? Entonces vamos a mirar en Génesis 27 del 1 al 4. Y dice:
que cuando él envejeció y sus hijos se oscurecieron, quedando sin vista, él llama al hijo y le dice que le traiga casa, que le traiga comida para bendecirlo. Entonces sucede que Jacob se hace pasar por Esaú, lo suplanta, ¿sí? Lo suplanta para él recibir esa bendición, ¿sí? Dice que Esaú se enoja, pero si nosotros miramos que en el 25, en el capítulo 25, él le vendió la primogenitura a Jacob. ¿Por qué se enojó Esaú? ¿Por qué se enoja Esaú si él se la había vendido ya? Pero él no quería cumplirle. Por eso él le dijo, júramelo. Y él, a pesar de que lo juró, él no quería cumplirle. Él ya había comido su lenteja, su guiso, y no quería cumplir. Por eso se enojó. Porque él quería, a pesar de todo, a pesar de que no sabía para qué, él quería ser el primero. Pero ante los ojos de Dios, no es el primero. Dios conoce los corazones. Dios no nos conoce Dios no nos mira a nosotros por lo que tenemos, sino por lo que somos. ¿Sí? Y Él siempre está mirando nuestro pensamiento. Siempre sus ojos están sobre nosotros. ¿Sí? Siempre. Por eso nosotros tenemos que tratar siempre de permanecer lo mejor posible. Saben que nosotros somos como un libro abierto. ¿Por qué somos como un libro abierto? Porque nos está mirando Dios y nos están mirando los hombres. Y si de nosotros depende si nosotros damos de qué hablar. Muchas veces critican al Señor por culpa nuestra, por nuestro proceder, por nuestra actitud, porque muchas veces decimos una mala frase, o muchas veces estamos por allí haciendo lo indebido, y no falta el que nos mira y empiezan a acusarnos. Mira, el cristianito, porque si es algo que nosotros tenemos que aguantar, son las burlas. Se burlan, pero ellos no se burlan porque sean mejor que nosotros. Se burlan de nosotros porque ellos no pueden hacer lo que nosotros hacemos. Porque es que esto no es para gente cobarde. Esto no es para cualquier persona. El estar aquí, el sostenerse, el estar allí perseverando, no es para cualquiera. Por eso mucha gente llega a los pies del Señor y se devuelve. Por eso mucha gente no dice, no, a mí no me gustó, no aguantó. Que es distinto. No aguantó. ¿Por qué no aguanta? Porque es verdad que los caminos del Señor son duros, pero Dios le ayuda a uno a llevar. Dios le alivia las cargas. ¿Sí? Entonces, si nosotros contamos con el favor del Señor, todo se va a hacer mejor. Todo va a ser mejor. Amén, mis amados. También nos dice en el versículo 41 y 42 del mismo 27, dice: y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón: llegarán los días de luto de mi padre y yo mataré a mi hermano Jacob. ¿Sí? Y fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú, su hijo mayor. Y ella envió y llamó a Jacob, su hijo menor, y le dijo: he aquí, Esaú tu hermano se consuela acerca de ti con la idea de matarte. Entonces, mire, ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz y levántate y huye a casa de Labán, mi hermano, en Harán.
y mora con él algunos días hasta que el enojo de tu hermano se mitigue, hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti y olvide lo que le has hecho. Y yo enviaré entonces y te traeré de allá, porque seré privada de vosotros ambos en un día. Y dijo Rebeca a Isaac: fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de E. Si Jacob toma mujer de las hijas de E, como estas, de las hijas de esta tierra, ¿para qué quiero la vida? ¿Sí? Y dice la palabra del Señor que esta mujer, Rebeca, le dijo que estaba azarada, aburrida con las nueras que tenía, porque Esaú tenía puras mujeres paganas, no tenía mujeres de su descendencia, no tenía mujeres de su, o sea, como por decir cristianas. Sí, tenía mujeres del mundo. ¿Sí? Por eso es que dice la palabra del Señor que nosotros no podemos unirnos con yugos desiguales, porque o bien o la metemos nosotros a ella al cristianismo, o ella nos sacan a nosotros. Entonces nosotros no podemos tener yugos desiguales. ¿Sí? Como dice un dicho en mi tierra: cada tiesto con su aparejo. ¿Sí? Entonces, mire cómo Dios se iba glorificando en la vida de este hombre, pero iba usando, más que todo iba usando era a Rebeca. O sea, el escuchar a Rebeca lo que Esaú había dicho, evitó que hubiera contienda, más contienda entre ellos. ¿Sí? Evitó que sus hijos se mataran entre sí, que el odio, que la rabia que sentía porque se sintió robado, Esaú se sintió robado, se sintió burlado cuando empezó a perder lo que él no quería, porque Esaú no quería eso. Pero ya el Señor tenía su propósito con Jacob. El propósito de Dios no era con Esaú. Por eso empezaron a suceder esas cosas. Por eso Jacob, en vez de darle de comer a su hermano, como cualquier hermano, dijo: te la vendo. Te la vendo. Si su hermano va y le pide comida, usted no le dice: te la vendo. Usted le da. Pero Dios ya tenía los planes, el plan ya estipulado. Le dijo: no, yo te vendo el guiso. ¿Sí? Y ese hombre tenía tanta hambre que dijo: pásame mi guiso y llévese lo suyo, pero júremelo. Pero él se lo juró, pero no quería cumplirle. No quería cumplirle. ¿Sí? Entonces, cuando vio que Jacob alcanzó la bendición, ¿sí?, del padre, y eso que todavía le faltaba la bendición de Dios. ¿Sí? Todavía le faltaba la bendición de Dios. Apenas iba a empezar a mirar cómo Dios se iba a glorificar en su vida, en la vida de Jacob. Apenas iba a empezar a mirar cómo iba a ser enriquecido Jacob. ¿Sí? Cómo Dios empezó a llevarlo de menos a más. De menos a más. ¿Sí? Dice que en el 28:10, del 10 al 15, dice: salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán, obedeciendo a su padre, obedeciendo a su mamá. ¿Sí? Y dice que llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto. O sea, le agarró la noche, estaba cansado, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera, se acostó en aquel lugar.
Y soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí que Jehová estaba en lo alto, el cual dijo: yo soy Jehová tu Dios, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado, te la daré a ti y a tu descendencia. ¿Sí? Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. ¿Sí? Mire la promesa tan hermosa que Dios le hace a este varón. ¿Por qué? Porque y empieza el Señor a glorificarse en la vida de Jacob de tal manera que lo lleva con bien. Ahí es donde Jacob le hace la promesa de ver esa bondad, esa misericordia de Dios con él. Cómo Dios empieza a llevarlo. Ahí es donde él le hace la promesa de que de lo que él reciba, si lo lleva con bien, si lo trae a casa, el diezmo apartará de todo lo que le dé. Y dice que el Señor lo llevó a Padán Aram. Pero el tío era un pillino, era un pillo. Y él quiso robarlo, pero no sabía que Dios iba a defenderlo, iba a defender a su hijo. ¿Sí? Él no sabía eso. Y dice que el Señor le quitó todo el ganado a Labán. Todo. Él pensó que iba a robar a él, a Jacob, y el Señor le quitó todo el ganado a él. Dice que las mejores cabras, los mejores becerros, se los dio el Señor a Jacob. ¿Sí? Pero no era porque Jacob fuera, no, era porque Dios estaba mirando a su hijo, cómo se desenvolvía, cómo él venía de menos a más. ¿Sí? Nosotros tenemos que aprender y no olvidar nunca podemos olvidar que nosotros no estamos solos. Nosotros no estamos solos. ¿Sí? Nosotros estamos con el que tiene la fuente, con el que nos da la fuente, el que nos provee, el que nos sana, el que nos cuida. Pero Él está mirando. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Cómo estamos comportando? Él está mirando tu caminar. ¿Cuál es tu corazón? ¿Cuáles son tus pensamientos? A Dios no podemos ocultarle nada. Nada. O sea, nosotros ante los ojos de Dios somos transparentes. Él conoce todo. Él conoce hasta cuántos pelos tenemos en la cabeza. Nosotros ni siquiera nos imaginamos cuántos tenemos. Pero Dios sí nos conoce. O sea, Dios nos conoce mucho mejor que nosotros. ¿Sí? Dios sabe qué podemos hacer nosotros, pero nosotros no sabemos. Porque aquí estamos nosotros, pero no sabemos de qué somos capaces de hacer. ¿Sí? Pero Dios muchas veces nos tiene preparado algo que nosotros ni siquiera pensamos, ni siquiera soñamos que podemos hacer. ¿Sí? Aquí estamos nosotros sentados y pueden llegar muchos de nosotros, pueden llegar a ser profetas, pueden llegar a ser misioneros, pueden llegar a ser hombres usados por el Señor, grandes hombres usados por el Señor. ¿Sí? Porque en los planes del Señor, ahí estamos nosotros. Ahí estamos nosotros, cada uno de nosotros estamos en los planes del Señor. Dios tiene planes con nosotros. ¿Sí? Con cada uno.
A pesar de que nosotros no veamos nada en nosotros, pero Dios sí ya lo vio. Dios sí ya vio en nosotros ese algo. Por eso Jacob nunca pensó de que él podía llegar a ser lo que fue, padre de las 12 tribus. Padre de las 12 tribus. Eso era algo ilógico. Pero de ahí salieron. De ahí salieron las 12 tribus. ¿Sí? ¿Y cuáles son las 12 tribus? Prácticamente es el pueblo de Israel, todo. ¿Sí? Todo se extendió. ¿De dónde salió? De ese varón. Que fue menospreciado, que el papá no lo quería, que el papá quería era otro, pero contaba con el favor de la mamá. La mamá sí lo quería. Y principalmente contó con el favor de Dios. ¿Sí? Entonces, si nosotros contamos con el favor de Dios, podemos llegar a hacer muchas cosas. ¿Sí? Entonces, mis amados, no desmayemos. No desmayemos. Y ¿qué le iba a decir? Pastores, yo sé que el camino es duro, a veces es pesado, pero sigan perseverando. Sigan perseverando. Que Dios nos va a la victoria. Dios nos va a la victoria. No se preocupen. En el tiempo de Dios, esto se va a llenar. Esto se va a llenar. Pero es en el tiempo. Nosotros únicamente vamos a orarle al Señor y Dios traerá. ¿Sí? Bendito Dios, Padre Santo, gracias, Señor, por su bondad, por su misericordia, Señor, porque a ti te ha placido bendecirnos, Señor. Te damos la gloria y la honra a ti, Señor. Gracias, Señor, por este remanente de tu pueblo, Señor, que tú has escogido, que tú bendices, que tú, Señor bendito Dios, lo llenas, Señor. Seas tú capacitándolos, Padre Santo. Capacítanos cada día más y más, Señor. Danos sabiduría, Señor. Danos, Señor bendito Dios, esa destreza, Señor, para que empecemos a ganar para ti, Señor. Que podamos trabajar incansablemente, Señor. Porque no hay mejor lugar, Padre Santo, que estar en tu presencia. Nada, Señor, se compara con tu presencia, Señor. Solo tú nos puedes dar el gozo, Señor. Solamente tú, Señor, nos puedes dar esa alegría que necesitamos, Señor. Solo tú puedes llenar ese vacío, Señor. Tú eres nuestro sustentador, Señor. Ayúdanos, Señor. Que cada día nos enamoremos más de ti, Señor. Que cada día, Señor, nosotros podamos, Señor bendito Dios, darte gracias, bendecir tu santo nombre, Señor, y decirte que tú eres nuestra prioridad, Señor, que tú eres nuestra necesidad, Padre Santo. La única necesidad que tenemos es buscarte a ti, es clamarte a ti, es complacerte a ti, Señor. Si nosotros te complacemos, Señor, tú harás maravilla en nuestra vida, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Seas tú, Señor, confortando, Señor, cada corazón, cada pensamiento, Señor. Ministranos, Padre Santo. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Te damos la gloria y la honra a ti, Señor. Gracias por esta noche, Señor, que tú has mandado esta palabra, Señor. Gracias, Señor, por haber permitido, Señor, que llegáramos a este lugar, que pudiéramos escuchar tu palabra y gozarnos, Señor, de ella. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Seas tú, Señor, llevándonos con bien, Señor, donde quiera que vayamos, Señor. A nuestra casa, Señor. Bendice a nuestra familia. Bendice a cada uno de nosotros, Señor. Cada descendencia que hay aquí, Señor, reflejada. Ayúdalos, Señor. Que no desmayen, Señor. Que sigamos, Señor, juntos, unánime, perseverando en ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.